Ahora, ¿cuál es el perfil metabólico de los diferentes órganos? ¿No? ¿Cómo es que qué es lo que vamos a encontrar en los diferentes órganos? Cada órgano tiene un perfil metabólico diferente y vamos a hablar de algunos de ellos, de algunos de los principales tejidos, ¿no? El hígado, ¿no? El hígado, ¿cuál es la principal fuente del hígado? El hígado, básicamente, su principal fuente energética van a ser los ácidos grasos y los cetoácidos, que van a ser, los cetoácidos son esos cuerpos, el cuerpo carbonado de los aminoácidos, sin el grupo amino, esos son los cetoácidos. Esa es su principal fuente de energía. La glucosa, porque ustedes se preguntarán, ¿y la glucosa, doctor, por qué no le da energía al hígado? La glucosa puede utilizarse, pero la glucosa el hígado sobre todo lo utiliza para no obtener energía propiamente el hígado, sino la glucosa la va a utilizar para los procesos metabólicos. O sea, la glucosa que tienen las células hepáticas, los hepatocitos, básicamente va a ser para poder desarrollar toda la maquinaria de procesos metabólicos. El hígado lo que va a utilizar son los ácidos grasos y los cetoácidos para poder obtener energía. Algo importante a decir aquí es que el hígado no utiliza o no puede utilizar cuerpos cetónicos. Acuérdense que el hígado puede fabricar cuerpos cetónicos, pero no utiliza los cuerpos cetónicos. No tiene maquinaria para utilizar cuerpos cetónicos. El tejido adiposo. ¿Cuál es la principal fuente energética del tejido adiposo? Ahí sí, vamos a tener dos. Vamos a tener a los ácidos grasos y vamos a tener, por supuesto, a la glucosa. Aquí sí el tejido adiposo sí utiliza la glucosa como fuente energética y luego también los ácidos grasos que están contenidos en los triglicéridos. El músculo, al igual que el tejido adiposo, utiliza glucosa y utiliza los ácidos grasos. Además, también en menor medida, el músculo puede utilizar los cuerpos cetónicos. Pero tanto en tejido adiposo como en tejido muscular, la glucosa es la estrella, ¿no? La glucosa es la fuente energética estrella en estos casos, la glucosa. En el caso del cerebro, ¿cuál es la principal fuente de energía en el cerebro? La principal fuente de energía en el cerebro es la glucosa. Como yo les había dicho, el cerebro es bien exquisito. Él quiere principalmente glucosa. Si no hay glucosa, el cerebro no quiere otra cosa más. Pero de forma excepcional, puede utilizar o acepta obtener energía a través de los cuerpos cetónicos. Pero el cerebro es bien exquisito. Él quiere glucosa principalmente. Glucosa. Acuérdense, aquí también es importante anotar que el cerebro no utiliza ácidos grasos. ¿Ya? ¿Por qué no utiliza ácidos grasos? Porque los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica y no tiene la maquinaria para poder obtener energía a través de los ácidos grasos. Por eso el cerebro solo quiere glucosa o hace una excepción con los cuerpos cetónicos. En el caso del riñón, nuevamente, el riñón, la glucosa. La glucosa es su principal fuente energética, pero también puede aceptar ácidos grasos y puede aceptar cuerpos cetónicos. El intestino, ¿cuál es su principal fuente energética? En el intestino delgado, la principal fuente energética es un aminoácido, es la glutamina. Y en el intestino grueso, los ácidos grasos.
de cadena corta. El intestino es otro órgano que tiene otra principal fuente energética. Como ustedes ven, en la mayoría es glucosa, glucosa, glucosa. Por eso les había dicho que la glucosa es la principal fuente de energía. Pero el intestino utiliza el intestino delgado, sobre todo glutamina, y el grueso, los ácidos grasos de cadena corta. Y los eritrocitos, sí, utilizan la glucosa como principal fuente energética. Pero recuerden que los eritrocitos no tienen mitocondrias. Entonces la glucosa, pero en el metabolismo anaeróbico. Es por eso que yo les decía que la glucosa es la principal fuente energética, porque vean, la mayoría de tejidos utiliza la glucosa como principal fuente energética. Hay algunas excepciones en las cuales la glucosa no se convierte como la principal fuente de energía, como hemos visto que son el hígado y el intestino, pero luego en la mayoría de tejidos de nuestra economía, la glucosa termina siendo la principal fuente energética. Ahora, esas son las principales fuentes energéticas que tiene cada órgano. Pero hay que ver qué capacidad metabólica, qué maquinaria metabólica tiene cada uno de los tejidos para poder procesar cada una de las macromoléculas. Entonces vamos a ver que no todos los tejidos tienen toda la maquinaria disponible. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso del hígado, ¿no? En el caso del hígado, vean ustedes que el hígado va a poder realizar la mayor parte de procesos metabólicos. Precisamente el hígado pues es la principal maquinaria que tiene nuestro organismo, y es por eso que el hígado es capaz pues de metabolizar la glucosa, los ácidos grasos, los cetoácidos, va a sintetizar macromoléculas, ¿no? Como ácidos grasos, glucógeno, ¿no? Pero hay algunos procesos metabólicos que son muy importantes en relación con el hígado. Vean ustedes aquí. El hígado puede hacer glucólisis, perfecto, como la mayoría de tejidos en realidad. El hígado puede hacer respiración aeróbica, también puede hacer respiración aeróbica. El hígado puede hacer respiración anaeróbica, puede hacer respiración anaeróbica. Pero uno de los procesos en el metabolismo de la glucosa es la gluconeogénesis. Vean ustedes, el hígado es el órgano, uno de los dos órganos en los cuales se hace la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa de nuevo a partir de otros compuestos. Entonces, marco en el caso del hígado la gluconeogénesis porque es, digamos, uno de los órganos, de los dos órganos en los cuales se puede hacer este proceso, formar glucosa de nuevo. Vean ustedes, ¿el hígado puede oxidar ácidos grasos? Sí. ¿El hígado puede sintetizar ácidos grasos? Sí. ¿Sintetizar cuerpos cetónicos? Sí, y lo vuelvo a marcar. El hígado es el único lugar en donde se van a sintetizar los cuerpos cetónicos. Pero no puede utilizar los cuerpos cetónicos. O sea, los sintetiza, pero no los puede utilizar porque no tiene la maquinaria. ¿En el hígado se puede sintetizar y degradar glucógeno? Sí. Ciclo de la urea, lo vuelvo a marcar. Es el único donde se hace el ciclo de la urea. Entonces, en buena cuenta, lo que nunca deben olvidar del hígado, ¿qué cosa es? Que el hígado es el único lugar en donde se puede hacer ¿qué cosa? Síntesis de cuerpos cetónicos. No hay algún otro lugar donde se pueda hacer eso. Ciclo de la urea es el único lugar en donde se hace el ciclo de la urea. Y la gluconeogénesis. Aunque como les voy a decir, lo vamos a ver a continuación, la gluconeogénesis también se va a poder hacer en el riñón, pero el hígado es el principal. El 90% de la gluconeogénesis se hace en el hígado.
¿Y qué otra cosa no olvidarte del hígado? El hígado no utiliza cuerpos cetónicos, no tiene la maquinaria para utilizar cuerpos cetónicos. En el caso del tejido adiposo, el tejido adiposo realmente su fuente principal va a ser la glucosa y los ácidos grasos. Entonces vean ustedes, el tejido adiposo puede hacer glucólisis, puede hacer respiración aeróbica, puede hacer respiración anaeróbica, ¿ya? El tejido adiposo puede sintetizar ácidos grasos, ¿ya? Sintetizar ácidos grasos, y también es capaz de oxidar cuerpos cetónicos. El hígado, el tejido adiposo no tiene la maquinaria pues, para sintetizar o degradar glucógeno, tampoco hace gluconeogénesis, ¿no? Entonces el hígado graso, el tejido adiposo básicamente, o el tejido graso está en relación con el metabolismo de la glucosa y de las grasas. El músculo, vean ustedes el músculo. El músculo principalmente glucólisis para poder obtener energía, hace respiración aeróbica, hace respiración anaeróbica también, como ustedes ven aquí, dependiendo del tipo de actividad que tenga. Puede oxidar ácidos grasos también. Puede oxidar cuerpos cetónicos también y este puede sintetizar y degradar glucógeno. Acuérdense que el músculo es el otro tejido en el cual se puede sintetizar glucógeno. Y la fuente principal siempre la glucosa. Vean cómo hace glucólisis, hace respiración aeróbica, hace respiración anaeróbica. Y también los ácidos grasos. El cerebro es el otro órgano que hay que tener en consideración, ¿no? El cerebro solamente quiere glucosa y solo lo quiere por la vía de la vía aeróbica. El cerebro solo quiere glucosa por vía aeróbica. Y la excepción, los cuerpos cetónicos. Entonces, eso es otra cosa que en el metabolismo hay que tener en cuenta, no se pueden olvidar. El cerebro solo quiere glucosa, solo quiere glucosa. Y la excepción son los cuerpos cetónicos. Es lo único el cerebro. Y en el caso del riñón hay que remarcar algo. El riñón puede hacer glucólisis, puede hacer respiración aeróbica, puede hacer respiración anaeróbica, pero el riñón también puede hacer gluconeogénesis. No es el principal responsable de la gluconeogénesis, pero puede hacer gluconeogénesis, ¿ya? Entonces, cuando tú hablas de el riñón, no te puedes olvidar que el riñón es el otro sitio donde se hace la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa de nuevo a partir de otros compuestos, pero en menor proporción que el hígado, en un 10%. Entonces, estos tres datos que te he puesto aquí en la tablita son importantes porque suelen preguntar mucho acerca de las capacidades metabólicas del hígado, el riñón y el cerebro en relación a estos datos que yo te estoy colocando aquí. Vamos a ver el metabolismo del hígado en el tejido adiposo. Vean ustedes, en el caso del metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa, que es lo que tenemos, ya lo habíamos visto. El hígado, la glucosa que tiene el hígado básicamente o principalmente lo que va a hacer es utilizar el hígado para poder utilizar la glucosa para poder formar otros compuestos. Vean ustedes que en el hígado la glucosa se va a depositar como glucógeno. Acuérdense que el glucógeno hepático es la principal reserva de glucosa que nosotros tenemos. La glucosa del hígado, por el metabolismo, puede generar acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A que yo tengo del metabolismo de la glucosa, voy a poder a partir de ello sintetizar ácidos grasos, y al unir los ácidos grasos al glicerol, triglicéridos. Y acuérdense que los triglicéridos que sintetiza el hígado viajan a través de la economía, a través de la lipoproteína VLDL. El hígado también utiliza la glucosa
para a través de la vía de las pentosas formar ribosa. Formar ribosa. Finalmente, el hígado puede utilizar la glucosa para su metabolismo, como habíamos dicho, pero realmente el utilizar la glucosa para poder obtener energía no es el principal destino de la glucosa. La glucosa en el hígado sobre todo se destina para la formación, la síntesis de moléculas de novo, como ustedes van a ver. Y no olviden que el hígado es el que va a responder. Cuando el cuerpo necesite glucosa, el hígado va a sacar la glucosa hacia los tejidos. La glucosa hacia los tejidos. Es el que nos va a brindar la glucosa cuando nosotros no tengamos glucosa. Con los aminoácidos, ¿qué hace el hígado con los aminoácidos? Bueno, tiene varias funciones realmente, ¿no? Los aminoácidos van a ir hacia la síntesis, ¿de qué cosa? Hacia la síntesis de nuevas moléculas, síntesis de proteínas, por ejemplo, síntesis del grupo hemo, síntesis de algunos nucleótidos, ¿no? Y también los aminoácidos, así como van a permitir formar sustancias nuevas en el hígado, los aminoácidos, o a partir de los aminoácidos, también el catabolismo de los aminoácidos va a poder permitir generar ¿qué cosa? Va a poder permitir generar glucosa de nuevo, o va a permitir formar acetilcoenzima A para sintetizar ácidos grasos o cuerpos cetónicos. Entonces recuerden que el hígado, por este proceso en el cual transforma o forma glucosa de nuevo o o ácidos grasos o cuerpos cetónicos, lo hace gracias al esqueleto carbonado de los aminoácidos. Pero no olviden que el grupo amino de los aminoácidos se elimina a través de la urea. Entonces el hígado hace el ciclo de la urea se elimina hacia la sangre para que se pueda filtrar por la orina, y lo que ha sintetizado a partir de aminoácidos el hígado lo libera hacia el torrente sanguíneo para poder ser utilizado. Y en el caso de las grasas, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes los triglicéridos que llegan a través, por ejemplo, de los kilomicrones. Acuérdense que los kilomicrones transportan o es la lipoproteína que transporta los triglicéridos que nosotros ingerimos. Vean ustedes, los triglicéridos se rompen y van a utilizar los ácidos grasos, el tejido adiposo. ¿Para qué utiliza los ácidos grasos el tejido adiposo? Acá, energía, ¿no? El tejido adiposo, perdón, el tejido hepático, el hígado, utiliza los ácidos grasos para poder obtener energía. Pero no solamente eso, vean ustedes que los ácidos grasos también le van a poder permitir formar triglicéridos de nuevo, ¿no? Para llevar a la circulación a través de la VLDL, va a permitirle sintetizar colesterol y a partir del colesterol sintetizar moléculas como por ejemplo las sales biliares, importantes para la digestión de las grasas. Y acuérdense que el colesterol que se sintetiza en el hígado va a poder salir o va a poder ir hacia los tejidos a través de la lipoproteína que es el LDL. El LDL lleva el colesterol del hígado hacia los tejidos. Y también, bueno, a partir de la acetilcoenzima A, producto de los ácidos grasos, también, acuérdense ustedes, importantísimo, el exceso de acetilcoenzima A, el hígado lo transforma en cuerpos cetónicos, que los cuerpos cetónicos van a salir hacia hacia la sangre para ser utilizados por los tejidos, porque el hígado no puede utilizar los cuerpos cetónicos. Otra cosa importante dentro del metabolismo hepático es este complejo que se conoce como el complejo del citocromo P450. ¿Qué cosa es el complejo del citocromo P450? No solamente está en el hígado, también lo podemos encontrar en otros órganos, pero digamos que en el metabolismo hepático cobra una principal función. Este citocromo P450, chicos, lo que hace es poder metabolizar ciertas sustancias que pueden ser sustancias exógenas o endógenas que nos van a permitir a nosotros, ¿qué cosa? Nos van a permitir a nosotros poder
producir, metabolizar ciertas sustancias, ciertos fármacos para que puedan cumplir cierta función o para poder eliminarlos de nuestro organismo. Vean ustedes, nosotros vamos a tener que este citocromo P450, por ejemplo, va a ser capaz de metabolizar sustancias exógenas que nosotros conocemos como xenobióticos. Y estas sustancias exógenas, ¿no?, o xenobióticos, van a poder transformarse por este complejo del citocromo P450 en compuestos que sean fácilmente excretados y de esta manera se evite su acumulación en los tejidos, porque la acumulación puede ser tóxica. Vean ustedes, aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, que estas sustancias exógenas, ¿no?, por ejemplo, pueden ser algunos contaminantes químico-ambientales, pueden ser agentes tóxicos o carcinogénicos. Lo que hace el citocromo P450 es convertir a estos en metabolitos que puedan poder ser eliminados, ¿no? Eliminados y no se acumulen de manera tóxica en nuestro organismo. Otra acción que tiene la citocromo P450, este complejo, las drogas, los medicamentos que nosotros consumimos, ingerimos, este citocromo P450 puede activar las drogas o detoxificar de muchas drogas. Hay algunos compuestos que al pasar por el citocromo P450 se van a formar metabolitos mucho más potentes que el medicamento que uno está ingiriendo. Como por ejemplo, la codeína, ¿no? La codeína, que es un compuesto, un medicamento, un fármaco, en el citocromo P450 se transforma a un compuesto mucho más potente, como puede ser la morfina, por ejemplo, para el tratamiento del dolor. Entonces, este citocromo P450 en este caso permitiría activar, formar un metabolito mucho más potente que el fármaco que nosotros ingerimos. Pero también sucede lo contrario. Hay algunos fármacos que no pueden estar de forma constante dando vueltas por el organismo. Entonces la citocromo P450 inactiva a estos fármacos de tal manera que estos fármacos al inactivarse pueden eliminarse a través de la orina. Vean ustedes también que este citocromo P450 no solamente va a permitir metabolizar sustancias exógenas o xenobióticos, sino que también va a permitir o va a contribuir al metabolismo de sustancias endógenas. Y vean, por ejemplo, dentro de las sustancias endógenas, el citocromo P450 va a permitir, por ejemplo, la síntesis de las hormonas esteroideas a partir del colesterol, la testosterona, la aldosterona. Va a permitir la activación de vitaminas liposolubles, ¿no?, como la vitamina A, la vitamina D. Va a permitir, por ejemplo, la conversión de los ácidos grasos poliinsaturados hacia moléculas activas, como por ejemplo las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos. Entonces, vean que permite, dentro de las sustancias exógenas, formar moléculas que nosotros necesitamos dentro de nuestro organismo, ¿no? Y finalmente, también dentro de la parte endógena, también va a poder metabolizar algunos compuestos tóxicos propios que nosotros fabricamos, como por ejemplo la bilirrubina. La bilirrubina, que se produce por la degradación del grupo hemo, esa bilirrubina, el citocromo P450, la va a permitir neutralizar, la va a permitir metabolizar para nosotros evitar tener acúmulo de estas sustancias. Este citocromo P450, entonces, que va a ser como un activador y como un, digamos,
limpiador de ciertas sustancias endógenas y exógenas, va a ser en realidad un complejo multienzimático, la citocromo P450. Es un complejo multienzimático. Va a estar formado por varias enzimas. ¿Dónde se localiza? Se localiza en el retículo endoplasmático liso, en el retículo endoplasmático liso de los hepatocitos. Esta citocromo P450, que es un complejo multienzimático, se va a acompañar a su vez de otras dos moléculas que van a ser la citocromo P450 reductasa y la citocromo B5. Son dos compuestos, dos moléculas que van a acompañar a la citocromo P450. Van a acompañar a la citocromo P450. Esta citocromo P450 va a tener un sitio activo, ¿ya? Va a tener su sitio activo de este complejo multienzimático, ¿ya? Va a tener un centro que va a estar asociado al hierro, como ustedes ven aquí, ¿no? Ven aquí, el hierro. Va a estar asociado al hierro. El hierro va a estar unido a esta proteína P450, este complejo P450. Entonces, ¿cómo es que se va a producir en este caso la oxidación o el metabolismo de las distintas moléculas? Tanto esta molécula del citocromo P450 reductasa como la citocromo B5, lo que va a permitir es poder dar a esta proteína 450 electrones. Va a proveer de electrones al sitio catalítico de este complejo multienzimático. Van a proveer de electrones. ¿Y por qué van a proveer de electrones? Porque las sustancias que se van a querer metabolizar, que van a ser los sustratos, esas sustancias exógenas, lo que van a hacer, lo que se va a hacer con esas sustancias es que se ganen estos electrones que han sido brindados por la citocromo P450 reductasa y por la citocromo B5, se ganen estos electrones, ¿no? Y lo que se produzca es una oxidación de esta molécula de oxígeno. ¿Para qué? Para formar agua a través de la ganancia de estos electrones y a su vez permitir que los sustratos, los medicamentos, las sustancias que nosotros queremos metabolizar, se puedan hidroxilar y formar metabolitos, Entonces, este complejo utiliza los electrones que han sido brindados de estas otras dos moléculas, van a permitir la formación de agua, pero también la conversión de este sustrato hacia un metabolito, que puede ser un metabolito inactivo, como hemos visto en algunos casos de algunas drogas, de algunas sustancias tóxicas, o un metabolito activo, por ejemplo, en el caso de ciertos fármacos, ¿no? En el caso del tejido muscular, el metabolismo del tejido muscular, el objetivo del tejido muscular, como ustedes saben, va a ser básicamente la contracción muscular. Ese va a ser el objetivo principal del músculo esquelético. Y entonces el músculo esquelético va a tener 3 sistemas energéticos que son bien conocidos. Estos sistemas energéticos que va a tener el tejido muscular va a ser, en primer lugar, el sistema de los fosfágenos, en donde vamos a tener a la fosfocreatina. Vamos a tener luego el metabolismo anaeróbico de la glucosa.
Y vamos a tener finalmente el metabolismo aeróbico de la glucosa. Esos son los tres sistemas energéticos que va a tener el músculo esquelético para poder obtener energía para la contracción muscular. Los dos primeros sistemas, el sistema de los fosfágenos, con la fosfocreatina y el metabolismo anaeróbico de la glucosa, no requieren oxígeno. En cambio, el metabolismo de la glucosa, aeróbico de la glucosa, sí requiere oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre estos sistemas? El primer sistema, que es el sistema de los fosfágenos, de la fosfocreatina, es un sistema que es o tiene una duración muy breve, ¿ya? Dura muy poquito este sistema de los fosfágenos. Generalmente, ¿no? Este es el primer sistema que se va a poder utilizar al iniciar la contracción. Es un sistema que es muy breve, dura pocos segundos, pero da una energía máxima y explosiva. Entonces, al iniciar la contracción muscular, muchas veces el primer paso va a ser aprovechar la fosfocreatina, este sistema de los fosfágenos, ¿no? Esta fosfocreatina tiene un enlace energético similar al que tiene el ATP, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener aquí a la creatina, que en este caso va a estar unida a un fósforo. Entonces, ¿qué es lo que hace o cómo se utiliza esta fosfocreatina? Entra a tallar aquí una enzima que es específica de localización exclusiva a nivel muscular, que se conoce como la creatinfosfoquinasa. La creatinfosfoquinasa, o también conocida por su sigla CPK, creatinfosfoquinasa, es una enzima exclusiva del tejido muscular y lo que permite es que la fosfocreatina pueda desprenderse de ese fósforo que lleva y poder fosforilar de esta manera al ADP para formar ATP. Y este ATP pueda ser utilizado por la célula muscular, ¿para qué? Para poder contraerse. Ahora, la creatina es una molécula de origen proteico, se sintetiza a partir de aminoácidos. Y esta creatina se va a catabolizar a nivel del riñón, formando la famosa creatinina. Y la creatinina es un marcador que a nosotros nos sirve para ver la función renal, ¿no? La creatinina, que es un derivado de la creatina, nos permite ver la función renal. Esta enzima que permite quitarle el fósforo a la fosfocreatina y formar la creatina, esta enzima que es la CPK, la creatinfosfoquinasa, es una enzima exclusiva del músculo esquelético y es por eso que cuando uno quiere ver si hay daño muscular esquelético, puede dosar la creatinfosfoquinasa. ¿Por qué? Porque al dañarse el músculo, esta se libera en sangre y entonces se eleva la concentración de la creatinfosfoquinasa, ¿no? Imagínense que haya un derrumbe, por ejemplo, ¿no? Y por el motivo del derrumbe el paciente es aplastado, ¿no? La persona es aplastada y se produce destrucción masiva del músculo. Yo quiero saber si ha habido destrucción muscular por este aplastamiento, entonces yo mido esta enzima que es la creatinfosfoquinasa, porque como es exclusiva del músculo esquelético, se va a elevar cuando haya daño muscular. Entonces, este primer sistema energético, que es el de la fosfocreatina, da una energía rápida, muy breve, es una energía máxima, que se utiliza generalmente al inicio de la contracción, ¿no? Y este es, por ejemplo, uno de los fundamentos en los cuales cuando uno va a un gimnasio, ¿no? Te dice, toma tu suplemento de creatina, ¿no? Toma tu suplemento de creatina. ¿Por qué la creatina? Porque la creatina, pues, es la base por la cual se va a formar esta fosfocreatina, que vendría a ser
el principal o el primer paso para la obtención de energía en el tejido muscular, que es energía máxima explosiva, ¿no? Sin embargo, pues obviamente nuestro cuerpo es capaz de sintetizar esta creatina, entonces con la alimentación, con los aminoácidos que nosotros consumimos, entonces nosotros podemos formar esta proteína o digamos, esta molécula a través de lo que nosotros ingerimos normalmente en la dieta. Ahora, en el caso de la vía anaeróbica, que viene a ser la segunda fuente o el sistema energético que tiene el músculo, como ustedes saben, normalmente la glucosa puede ingresar hacia el músculo esquelético a través de la circulación, pero también acuérdense que el músculo esquelético tiene glucógeno, ¿no? Tiene glucógeno también, así como el hígado. Entonces, puede obtenerse también la glucosa del glucógeno del tejido muscular. Esa glucosa va a entrar al primer paso de degradación de la glucosa, que es la glucólisis, y la glucólisis nos va a permitir formar el piruvato. Acuérdense que cuando el piruvato se transforma a lactato, entonces ahí se da la respiración anaeróbica de la glucosa. Esta respiración anaeróbica de la glucosa dura un poquito más que el sistema de la fosfocreatina. Ya no dura solamente segundos, sino esta puede durar minutos. Es un poquito más, dura un poquito más de tiempo, ¿no? Y acuérdense que el lactato, que es transformado aquí dentro del interior de la fibra muscular, puede salir hacia la circulación y recuerden que puede ir al hígado, donde puede volver a formar glucosa a través de ese famoso ciclo de Cori, ¿no? Que es el ciclo del glucógeno y del lactato. Entonces, este segundo sistema energético, que es la respiración o el metabolismo anaeróbico de la glucosa, vendría a ser el segundo, digamos, sistema energético. Y el tercer sistema energético vendría a ser el metabolismo aeróbico de la glucosa propiamente. En este caso, la glucosa continúa su proceso de degradación, la glucólisis el piruvato va hacia a convertirse a acetilcoenzima A, ingresa al ciclo de Krebs, se forman los intermediarios, el FAT, el NAD, van hacia la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, y esto también permite generar ATP para que se produzca la contracción. Ahora, el músculo esquelético también puede utilizar ácidos grasos, ¿no? Acuérdense que los ácidos grasos ingresarían hacia la formación de acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A ingresaría al ciclo de Krebs. En menor proporción se podrían utilizar los aminoácidos de las proteínas que tiene el músculo, pero esto casi no se utiliza. El músculo principalmente utiliza glucosa y utiliza ácidos grasos. Y en ambos casos utilice la glucosa y los ácidos grasos mediante la respiración aeróbica, ¿no? Mediante la utilización de oxígeno, van a ir hacia el famoso ciclo de Krebs. Generalmente, la respiración aeróbica mediante la fosforilación oxidativa va a tener una duración mucho más larga, va a ser una más duradera en relación hacia los otros sistemas. Usualmente lo que sucede en el músculo es, cuando tú quieres iniciar la contracción muscular, vas a iniciar con el sistema de la fosfocreatina, que te da una energía rápida y explosiva. Para ejercicios de tipo corto, como por ejemplo pueden ser los ejercicios de correr, por ejemplo, como yo les decía, ¿no? Correr 100 metros planos o una carrera de natación de 100 metros, ejercicios muy cortitos, muy pequeños, que necesitas energía rapidito, el músculo utiliza el metabolismo anaeróbico. Pero si la persona tiene que hacer un ejercicio muscular mucho más marcado, como por ejemplo hacer una maratón o trotar, por ejemplo, en esos casos, entonces sí echa mano al metabolismo aeróbico. Mientras más cortita sea la actividad de la contracción muscular,
entonces va a necesitar probablemente o va a echar mano a los primeros sistemas. Pero si es más larga la actividad, el músculo necesita ir a metabolismo aeróbico y entonces utiliza el oxígeno. Acuérdense que la acumulación de lactato por la respiración anaeróbica puede generar esos famosos calambres que hacen que el paciente pare durante el ejercicio, ¿no? Así, de esa manera se produce el metabolismo muscular. En el caso del tejido adiposo, el metabolismo del tejido adiposo, hay que reconocer que tenemos dos tipos de tejido adiposo. Tenemos el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo marrón. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre estos dos tejidos adiposos? El tejido adiposo blanco, como ustedes ven aquí, es el tejido que va a servir como almacén de energía. Esto quiere decir que el tejido adiposo blanco va a contener en su interior, ¿qué cosa? Los triglicéridos, ¿no? Recuerden que los triglicéridos son la principal reserva energética que nosotros tenemos en el tejido adiposo. Este tejido adiposo blanco entonces va a permitir formar ácidos grasos mediante el proceso de lipogénesis y formar luego los famosos triglicéridos. Este tejido adiposo de tipo blanco no solamente va a estar en relación con la síntesis o el almacén de energía, sino que también va a servir en cierta manera como un tejido de aislamiento y de protección mecánica para algunos órganos vitales. Para algunos órganos vitales, ¿no? De tal manera, sobre todo, por ejemplo, en la cavidad abdominal, donde tenemos tejido adiposo blanco que protege a los órganos de la cavidad abdominal. Este tejido adiposo blanco, ¿ya? Tiene, como ustedes ven aquí, un bajo contenido mitocondrial. Característicamente tiene un bajo contenido mitocondrial. ¿Por qué tiene un bajo contenido mitocondrial? Porque básicamente su función principal va a ser el de almacenar energía, no tanto utilizar o obtener energía a partir de las grasas, sino almacenar esos tejidos, ese ácido graso, esos triglicéridos, para que puedan ser utilizados en ciertas condiciones. Por eso tiene un bajo contenido mitocondrial. A diferencia del tejido adiposo marrón. El tejido adiposo marrón es un tejido adiposo el cual básicamente, a diferencia del tejido adiposo blanco, no va a ser de almacén de energía, sino que va a ser un tejido adiposo de gasto energético alto, va a tener alto contenido de mitocondrias. ¿Y por qué va a tener un alto contenido de mitocondrias? Porque en ese tejido adiposo lo que va a producir con más frecuencia es el proceso de beta oxidación, es decir, la degradación de los ácidos grasos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder obtener calor. Su principal función va a ser la termogénesis, obtención de calor, la obtención de calor. Metabolizar a los ácidos grasos para poder obtener calor. Estas mitocondrias de este tejido adiposo marrón, del adipocito marrón, tiene gran cantidad de ¿qué? De proteínas desacoplantes. Acuérdense ustedes que las proteínas desacoplantes, ellas eran aquellas que desacoplaban en la cadena transportadora de electrones de la fosforilación oxidativa. Entonces, ya no se obtenía energía, sino que todo lo que se iba a obtener se iba a ir hacia la producción de calor. Entonces, este tejido marrón tiene un alto contenido mitocondrial, pero por la presencia de proteínas desacoplantes en sus mitocondrias, ¿no? ¿Dónde se va a localizar este tejido adipocito marrón? Sobre todo el tejido adipocito marrón se va a localizar en la zona axilar y en la zona cervical e interescapular y va a ser muy marcada su acción sobre todo en los bebés. En los bebés en donde se tiene que conservar
una adecuada producción de calor. En cambio, el tejido adiposo blanco, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar, como habíamos dicho, dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Dentro de lo que es el tejido visceral, pero también lo vamos a encontrar en el rollito, tejido subcutáneo. Localización visceral y localización subcutánea.